10 minutos de la mañana y acá seguimos y hasta las 11 horas estaremos con toda la información y ahora la tenemos a ella que por suerte viene a explicarnos un montón de cosas después de lo que fue este lunes negro en la economía global, según dicen algunos. Guerra comercial, no. Profundización del declive. Bueno, ¿y Argentina qué pasa con todo este escenario global? La tenemos a la querida Clara Rasu, economista, docente, investigadora del otro lado, con todo el análisis económico. ¿Cómo andás, Clara? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Mira, en realidad nosotros venimos hace un año negro. Entonces, ¿qué nos hace un lunes negro? Tal cual. ¿Qué pasó, Clara? ¿Qué pasó? ¿Qué nos podés ¿Qué contar? pasó? Y ¿vieron cuando uno es chico y está jugando y vas perdiendo y decís no juego más? Ujú. Bueno, el imperio estadounidense venía perdiendo. Entonces dijo, no juego más. Es como el fin de la globalización neoliberal. En los 90, a partir de la globalización, se desregularon todas las actividades económicas en términos de libre tránsito de bienes y capitales, algunas excepciones, aranceles existían, pero sobre todo capitales, o sea, y ayudado por la tecnología, esta libre circulación de bienes y capitales determinó un esquema globalizador en donde el poder dejó de estar en los estados para pasar a estar en las empresas multinacionales. Ujú. En función de esta capacidad que hicieron las multinacionales, reubicaron sus recursos en los lugares donde tenían mayores ventajas. De esta manera, muchas empresas, gran parte de esas empresas de origen estadounidense, se radicaron en distintos países del sudeste asiático. En ese momento, las ventajas en cuanto a lo barato de la mano de obra era, digamos, el origen, pero pasó el tiempo y la mano de obra no es tan barata, pero tienen otras ventajas fundadas en tecnología, en educación, en esa cuestión oriental. Ujú. De hecho, entonces, esas empresas de origen estadounidense dejaron de tener sus grandes fábricas, sobre todo en la zona de Detroit, o sea, ahora lo llaman el Círculo del Óxido, Ujú. y pasaron a tenerlas en el sudeste asiático. Obviamente, esto generó para Estados Unidos un aumento de sus importaciones versus sus exportaciones. De aquí que así se sostuvo negociando siempre con la o sea, con la Organización Mundial de Comercio, con la Comunidad Económica Europea, con los BRICS, este esquema de comercio mundial. ¿Qué viene a hacer Donald y no el pato? Sino, dice, no, vamos a empezar a cobrar aranceles a todos los países de los cuales importamos bienes. Y ese arancel será en función del grado de nuestro déficit con ellos. O sea, cuanto más importamos, más arancel le aplicamos. No es una cuestión política, de hecho, Taiwán, que es su aliado político, tiene el mismo arancel que China, que no es su aliado político. Esto te genera dos cuestiones. Primero, que desde el otro lado van a responder. De hecho, China ya Ya respondió. respondió. O sea, ¿cómo responden? Con una guerra arancelaria, que aumentamos también los aranceles para el ingreso de tus bienes. En términos generales, como las exportaciones chinas van en gran parte a Estados Unidos, si Estados Unidos las grava, va a haber un excedente de exportación china que va a ir a parar a otros países del mundo, sobre todo los que no tienen arancel. Claro. Hola, presente Argentina. Acá estamos. Acá estamos listos para recibir todas las importaciones. Pero también tiene en Estados Unidos una consecuencia, porque el arancel encarece esos bienes dentro de Estados Unidos y hay un aumento de la inflación.
Cuando aumenta la inflación, los Estados Unidos tienen una política, la Reserva Federal, digamos su banco central, de aumentar las tasas de interés para que la gente deje de gastar. Con lo cual, con el aumento de la tasa de interés y con la volatilidad internacional que esta decisión unilateral generó, los capitales que están en países emergentes van hacia mercados seguros. ¿Cuáles son los mercados seguros? Estados Unidos. Entonces, los países como el nuestro tienen aumento de las importaciones, o sea, más déficit y salida de capitales, menos reservas. El combo perfecto. ¿Los países pueden protegerse? Eso sí. ¿Cuáles son las medidas? Tomar medidas arancelarias. Reciprocidad. Más vale, reciprocidad. China le aplica ahora, dijo, un 50%. Vamos Sí. a ver cómo termina esto. Claro, eso también para comentar lo que fue en el día de ayer, todavía no lo llegamos a mencionar. Recordemos que Trump llega más o menos a un casi 54% de aranceles a China, ¿no? Sumando el 34 nuevo más el 20 que ya había. China le dice, bueno, te ponemos 34. Trump dice, bueno, ustedes escalan Nosotros 50% seguimos más, casi un 100% de aranceles. En eso está ahora la situación, sin vistas de que esto vaya a desacelerar mucho. Clara, Los países europeos también Sí. están viendo cómo negociar una protección a esa industria. La otra posibilidad es que devalúen, Brasil ya devaluó, para hacer los precios más A competitivos nivel internacional. para las exportaciones. Clara, con respecto a esto, porque, digamos, es un recurso propio de cualquier estado, digo, la definición alrededor arancelaria es una política proteccionista, podríamos decir, pero tiene un condimento que es más del análisis político, que sería, bueno, esto es sentarse a negociar, ¿no? Y ayer vimos también a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, sentándose en el Salón Oval con Donald Trump diciendo, bueno, nosotros vamos a mantener los aranceles que tenemos con Estados Unidos porque tenemos esta relación recíproca tan amistosa. ¿Sirve un poco en clave de esto, de presión y de ordenamiento del mapa geopolítico general? Porque me imagino que después de esto tiene que haber algún encuentro Estados Unidos-China en clave de reacomodo, porque esto así no puede persistir, digo, me imagino, ¿no? Yo también lo imagino. O sea, todos pensamos que esto es, primero nos mostramos los fierros y después nos sentamos en la mesa de la paz. Pero va a ser una paz con un piso muy distinto al que teníamos. Claro. El mundo no será como antes. Entonces, vos tenés, y el análisis puede ser un paso político, yo lo veo como un manotazo de ahogado de un imperio que se cae. Porque convengamos que no es solo China, es Japón, es Taiwán, es Corea del Sur, sus aliados. Claro. Entonces, yo lo veo como un manotazo de ahogado porque él prometió en su campaña defender los empleos estadounidenses y recuperar lo que hoy es la ruta del óxido para que vuelva a la industria. Ahora, empresarios estadounidenses dicen, yo no vuelvo a Estados Unidos. Claro. Porque más allá de las ventajas comparativas en cuanto a lo salarial, que pueden o no existir, un ejecutivo, creo que fue de Apple, decía, yo cito a ingenieros de desarrollo de programas y en Estados Unidos lleno un salón y en China lleno 20 salones. Sí, sí. Entonces, No, y que además nadie, incluso en Estados Unidos, bueno, no digo nadie, pero no es que hay una ola de acompañamiento a las decisiones que está teniendo Trump, ni por parte de los sectores productivos, ni tampoco, bueno, el que habló en una entrevista con Bloomberg en el día de ayer fue Larry Fink, el CEO de BlackRock, digamos, de la principal financiera global, y dijo, lo que estamos viendo es que Estados Unidos está en una recesión, en un proceso hacia una caída de los mercados, entonces, y estamos hablando de Larry Fink, un tipo que
Que un poco sabe de esto, ¿no? Un poco sabe de esto y es básicamente una persona que tiene, o sea, BlackRock como fondo buitre tiene más plata que Sí, casi que un Más montón, plata que todos los muchos países. países. que la más gran mayoría de los países del mundo. Entonces, tampoco es que lo que está haciendo Trump viene como a representar la demanda de los sectores que después van a tener que poner la plata para hacer lo que Trump dice que van a hacer. Que eso es lo otro que uno, por lo menos en la lectura tradicional que venimos del mundo, no se explica y que entendemos solo se explica por justamente esta reconfiguración del nuevo orden mundial que se está dando y bueno, Estados Unidos tratando de tirar manotazo de ahogado. Sí, reconfiguración que se da a cierto periodo. Alguien se Ujú. acordaba cuando Argentina dejó, o sea, la lucha entre el imperio británico y el naciente imperio norteamericano por las materias primas. Y nosotros tenemos en la década del 30 el pacto Roca-Runciman, Ujú. donde Argentina se alía a su vieja, a Inglaterra, a Reino Unido, y sin embargo, con el tiempo gana la industria norteamericana, o sea, los capitales Ujú. estadounidenses se van comiendo al viejo imperio británico. Eh, por lo tanto, por eso, o sea, en ese momento, ese pacto Roca-Runciman fue visto como un manotazo de ahogado del imperio británico. Después vino la Segunda Guerra Mundial y todo lo que Ujú. pasó, el Fondo Monetario, Bretton Woods y la reconfiguración del Del mundo. mundo. Ahora, Trump también está amenazando con irse del Fondo Monetario. Sí, plantea algo que algunos diríamos o pensaríamos, Estados Unidos estaría más aferrado a este sistema mundo, porque es un sistema mundo que lo pone en un lugar privilegiado, que Claro. empezar a discutir el nuevo mundo en el cual de alguna manera tiene que ceder. En este caso es algo que ya le plantea, viene planteando Putin todo el tiempo en intervenciones políticas, ¿no? Esto es decir, ustedes van a tener que reconocer que no solamente a Rusia como potencia, sino a las potencias que existen que disputan con ustedes. Esto es como la asunción de la realidad, diríamos, ¿no? En términos concretos. Pero justamente en esta asunción de la realidad, ¿cómo queda nuestro país, que está con una economía absolutamente liberada, con pérdidas de reservas que vienen desde antes y con una necedad que yo creo que es ideológica más que teórica de mantener esa apertura, aún en este contexto? O sea, nosotros hoy tenemos una pérdida de reservas por salida de capitales y ahora se ampliaron las ventajas comparativas para importar, bajando aranceles a más productos. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en Argentina? Básicamente que vos vas a tener, además en un contexto donde los precios vienen aumentando, entonces abrir las importaciones es la excusa ideal para bajar los precios. Pero, ¿qué va a ¿A pasar qué con la costo? producción y el empleo? Y no hablamos de la producción y el empleo de carácter estatal, hablamos de la producción y el empleo de las empresas privadas, Ujú. que ya han cerrado en un orden de 13.000 pymes, a lo que puede venir en función de esta necedad política, de en vez de freno y reveo las medidas, ir a negociar con Trump a Miami no le salió bien, evidentemente. Eh, en este contexto, en vez de aplicar barreras o una medida devaluatoria, ponele, no, liberemos todo y acá no pasó nada, a nosotros no nos afecta. Interesante. Es como hoy nombrabas un poco de Detroit como una de las ciudades industriales más importantes del auge del capitalismo norteamericano, y hablabas hoy, lo describías como ruta del óxido, ¿no? Un poco esto de desmembrar el aparato productivo, Exacto. que es un poco lo que ya pasó a Estados Unidos, digo que con esta receta, ¿no? Un poco continuarla y sobre todo subsumido en una lógica de una economía de tercer mundo es complejo, por lo menos de sobrellevar para la Argentina. Y ya nos pasó a nosotros. Ujú. ¿Mm? O sea, desde la dictadura en adelante, la caída de la producción fue brutal. ¿Cómo nos afecta a nosotros como país? Particularmente, ¿cómo nos afecta a
más allá de la pampa húmeda, porque, ojo, nosotros seguimos exportando materia prima cuyos precios vienen bajando. ¿Mm? Entonces, nos va a afectar menos actividad económica. Menos actividad económica es más desempleo. O sea, es una situación realmente grave, a lo cual hay que ponerle límites en el orden nacional, o sea, porque es política económica a nivel nacional. Clara, por último, vos decías, bueno, en Argentina el lunes negro medio que, bueno, puede pasar desapercibido porque venimos de varios meses negros en la economía, pero en particular, digo, la escalada del dólar, este descontrol, más que nada, no hablo de la cotidianidad de todos nosotros que nos afecta, obviamente, el aumento de precios, el no aumento del poder adquisitivo y demás, pero digo, en términos de el plan de Milei, ¿qué golpe significa este lunes, así de caída de acciones y demás, y del aumento del dólar más que nada? Bueno, este lunes negro lo que significó una baja de los bonos, un aumento del riesgo país, lo que hace que te aumente las tasas de interés que nosotros pagamos por los préstamos tomados. También hubo una caída del valor de las acciones argentinas en el exterior y dentro de ese contexto el tipo de cambio intervenido, como el MEP y SCL, aumentaron en su cotización, o sea, no solo el dólar blue. Eso lo que te afecta es o sea, porque además subieron eso nada más por la intervención del Banco Central. Claro. O sea, lo que te afecta es se acentuó la salida de dólares de las reservas. Y además, en este contexto, el Fondo Monetario no se reúne, parece, este jueves, y vienen dudando acerca del préstamo. Y no olvidemos en el medio a Clever Carone diciendo que Argentina podría obtener préstamo del Fondo Monetario Internacional si le devuelve el swap a China. Liberate del 72% de las reservas, digamos, y a partir de ahí Vaciate. yo te doy un poco lo que... Como para agarrarte mejor del cuello, porque si vos tenés... Si yo te tenés, agarro con tenés una un soguita del cuello, claro. pero así estamos. Así que la Ancla situación de completa. Argentina realmente es compleja. Y además compleja en el sentido productivo. O Claro. sea, cada vez tenemos menos empresas, más problemas para las negociaciones salariales inexistentes, bueno, jubilados con jubilaciones de hambre, pensiones por discapacidad que están siendo cuestionadas. O sea, un contexto difícil. Sí, un combo que no es económico nada más, digamos, que tiene su cuota política y social muy profunda. Es económico-social, todo lo económico es social y es político. Tal cual. Tal cual. Clara, te agradecemos como todos los martes por esta claridad para entender un poquito cómo nos ubicamos no solo en la Argentina de Milei, sino también en este mundo globalizado neoliberal y también aferrándose a cambios que se van dando también. Te agradecemos y te mandamos un saludo muy grande. Un abrazo gigante y siempre queda una esperanza, que es hacer todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno, que es unirse a los BRICS, al Mercosur, etcétera. Bueno, ponele que sea una esperanza, quizás no tan lejana. Esperemos que así sea. Saludos. Te mandamos un fuerte abrazo, Clara. Pasaba la querida Clara Rasu con la columna económica para reflexionar alrededor de esto que tantos titulares hoy reúne, que tantos medios, incluso los que hablan de qué pasa en la Argentina de Milei, han dedicadole muchos minutos y mucho tiempo en sus medios, que es esto del lunes negro, ¿no? ¿Qué significa el lunes negro? ¿Qué significa que caigan las acciones? ¿Qué significa? Bueno, este mundo que venimos discutiendo alrededor de que se está disputando la conducción imperial, concretamente, la nueva reorganización de este mundo que tiene profundas crisis y, como diría el querido Jorge Weinstein, crisis sistémicas, ¿sí? Hay no solamente una crisis económica, sino civilizatoria, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente en ese juego, en ese tablero, la Argentina no es una ficha más, sino que es un bastión muy importante, deseado por las grandes potencias, por obviamente las riquezas, pero también por la ubicación estratégica a nivel mundial que tiene. Así que no somos un país más que se va a arrodillar ante los Estados Unidos, sino que estamos hablando de un presidente que está a disposición de venderle el futuro y de muchas generaciones
relaciones de la Argentina a un imperio en declive. Así que 10:30 de la mañana, vamos a seguir con muchas otras cosas. Nos queda media horita más mientras ustedes se suscriben a la comunidad Trinchera. Nosotros vamos y volvemos.